Hola, buenas, otra vez, queridos alumnos y amantes de la lengua y de la literatura. Como siempre, se me cortó el vídeo, siempre me pasa lo mismo con la memoria. Pero bueno, no pasa nada, porque os había contado los antecedentes y os había hablado del primer tipo de teatro del barroco, que eran el teatro religioso, los autos sacramentales, y ahora os hablo de los otros dos. El segundo tipo de teatro que había en el barroco era el teatro cortesano. Ya había dicho que en el Renacimiento una de las formas en las que había resurgido el teatro era mediante el teatro cortesano. En el barroco esto se magnifica, se pasa de representar el teatro en unos salones acondicionados en las cortes ante un público reducido a construir verdaderos teatros únicamente para nobles, donde se reunía el rey y la nobleza y asistían a espectáculos teatrales muy especiales. El teatro por antonomasia para representar este tipo de obras en España era el Teatro del Casón de Buen Retiro, que un palacio que todavía existe en Madrid. Por ejemplo, es el lugar que acogió al Guernica cuando volvió a España en 1978, me parece que fue, ¿no? O en el 80, ya en el 78 yo creo, ¿no? Cuando hubo ya constitución en España. Pero esa ya es otra historia. La cosa es que en este teatro, que estaba entonces todavía dentro de los Jardines del Retiro, se representaban obras que tenían dos características. Eran muy cultas, muchas utilizaban el estilo culterano, porque estaban destinadas a un público que se pensaba, por lo menos, que tenía que tener una gran cultura, y además muchas tenían motivos mitológicos, ya digo, muy complejas, muy complicadas y muy difíciles de entender. Y además eran obras muy espectaculares que utilizaban todas las innovaciones de esto que se había hablado antes, de la tramoya, todas las innovaciones relacionadas con el aparato escénico, bueno, pues había de todo, había rayos, había truenos, salían personajes de la nada, aparecían personajes volando, se cambiaban los escenarios muy rápidamente. El gran autor de este tipo de obras fue Calderón de la Barca, con obras como La Fiera, el Rayo y la Piedra o La Hija del Aire, obras a veces mitológicas muy espectaculares. Bueno, y así llegamos a donde queríamos llegar, al teatro urbano, al teatro de las ciudades, que era el verdadero espectáculo teatral. En ciudades como Madrid llegó a haber varios lugares donde se realizaba el teatro. ¿Dónde se realizaba el teatro en las ciudades? Bueno, en las ciudades y pueblos grandes. Bueno, pues se realizaba en los llamados corrales de comedias, que eran los patios vecinales, los grandes patios que quedaban entre las manzanas de edificios, bueno, dentro de los edificios, pero que eran común a varios edificios, como los patios de luces, señalo ahí, que es donde está el mío, como los patios de luces que existen en muchos edificios, pero unos patios grandes, que, ya digo, estos patios se acondicionaban especialmente para albergar espectáculos teatrales. Bueno, y ahora voy a dar, es que tengo muy poco tiempo y no quiero extenderme mucho, voy a dar una serie de datos del teatro barroco. Bueno, quería deciros que el corral de comedias que mejor se conserva en España es el que hay en Almagro. También hay que visitarlo alguna vez en la vida. Y también sigue realizándose obras, hay un festival de teatro en el que se realizan obras allí in situ, en el propio corral de comedias. Lo cierto es que el corral de comedias no se conserva igual, sino que se encontró en los años 50, me parece que fue, y se restauró, porque estaba muy deteriorado, pero se ha llegado a restaurar para hacerlo parecer para hacerlo muy similar a como sería en la época. Y así los espectadores, cuando van allí, pueden imaginarse bastante bien cómo sería un corral de comedias en la época barroca. ¿Y cómo era un corral de comedias? Bueno, pues había un escenario al fondo, había unas sillas delante del escenario y luego un espacio donde se quedaba la gente de pie. Estos eran los llamados mosqueteros. Los mosqueteros eran el público que asistía de pie, lógicamente eran las localidades más baratas. Ya digo que toda la sociedad se reunía en el teatro, pero no se juntaba. En los primeros puestos, en el piso de abajo, estaban los hombres, unos sentados y otros de pie, ya digo, los llamados mosqueteros. Las mujeres estaban separadas de ellas y se localizaban en un piso que había por encima de la puerta de entrada, con unos enrejados y una escalera para subir, o dos escaleras para subir, y unas sillas también hay puestas, que era lo que se llamaba la cazuela, y es lo que hoy llamaríamos el gallinero
o el paraíso. También general, creo que también lo llaman en algunos teatros. Vale, pues ahí en el gallinero estaban las mujeres, separadas de ellas estaban los hombres abajo. Y estamos hablando todo el rato del pueblo llano, porque los nobles se colocaban en los balcones que daban al patio interior, que normalmente se acondicionaban con celosías, con una especie de maderas para oscurecer un poco y que no se viera, y allí es donde estaban los nobles. Es muy famoso, bueno, la gente iba entonces para dos cosas, para ver la obra teatral, que ahora diremos que era bastante complicada y que eran muy largas, y también para ver a los nobles. Era el lugar al que podía ir el pueblo llano para ver al rey, y entonces eran unos lugares en los que los reyes realizaban verdaderos alardes de poder, ¿no? Pues aparecían con sus mejores galas, hacían una entrada triunfal, la gente les aplaudía, etcétera, etcétera. Mucha gente, sobre todo después, llevaba una especie de catalejos, una especie de anteojos llamados impertinentes para poder observar, ¿no? Como habréis visto en la ópera en el siglo XVIII, para poder observar a los nobles de cerca, pero normalmente estaban alejados y completamente separados del pueblo llano. Es muy famoso, por ejemplo, que había un pasadizo, un túnel secreto desde el Palacio Real hasta el Teatro Real de Madrid, que si lo conocéis está muy cerca. El Teatro Real está separado del Palacio Real tan solo por la Plaza de Oriente. Pues se dice que hay un pasadizo que unía, que une, lo que pasa es que está tapiado, claro, lo tapó la Policía Nacional para que no se colara por allí nadie, pero todavía existe ese pasadizo, o dicen que existe, por el que los reyes iban hasta el Teatro Real sin tener que pisar la calle, ¿no? Hasta ese punto era importante. También se dice que había pasadizos secretos para ir a los conventos, pero esa ya es otra historia. Mucha de la gente iba a caballo. Y dejaba los caballos fuera del teatro, fuera de los corrales de comedias. Si, claro, los caballos se quedaban allí un tiempo y, entre otras cosas, hacían sus necesidades. Al hacer sus necesidades, dejaban muchos excrementos en la puerta de los teatros. Ese es el origen de la expresión mucha mierda para desearse suerte en el mundo del teatro. Si un actor le dice a otro que tengas mucha mierda en tu próxima obra, quería decir que tuviera mucho público, que hubiera mucho público. Y como una metonimia, ¿no? El que hubiera mucho público, lo que iba a producir era que hubiera muchos caballos y, por tanto, muchos excrementos en la puerta del teatro. Otra característica del teatro barroco español es que las mujeres actuaban. En otros teatros no. Por ejemplo, en Inglaterra, todo el teatro de Shakespeare, los personajes femeninos eran interpretados también por hombres, normalmente por chavales que, bueno, que aparecían travestidos, disfrazados de mujer. Fijaos qué curioso, ¿no? Cuando pensamos en Ofelia o pensamos en Lady Macbeth, eran hombres disfrazados de mujer y poniendo la voz así, o a saber cómo la pondrían, ¿no? Bueno, pues en España no. En España las mujeres sí que participaban en el teatro. Eso sí, el teatro tenía muy mala fama, así que las mujeres, las actrices, tenían en general muy mala fama de ser de cascos ligeros, ¿no? Que se diría. Bueno, otra cosa importante, en las obras en el barroco se llamaban siempre comedias, fueran comedias o tragedias. Es decir, el nombre comedia durante todo el barroco va a servir para referirse a las obras tanto serias como cómicas. Comedias, ¿vale? Ya pierde ese carácter de comicidad y sirve en general a referirse a todas las obras. ¿Cómo eran las obras? ¿Qué es lo que iba a ver un espectador cuando se sentaba en el teatro? Bueno, pues